Amigas, amigos, gracias por acompañarnos en esta segunda sesión. Estamos con Miguel Ángel Corral, con el que vamos a seguir platicando acerca de nuestra lengua materna, el español. En la sesión anterior estuvimos revisando, haciendo una especie de vuelo de pájaro para ver más o menos el proceso de 100 años en la península ibérica, desde que llegaron los romanos hacia el siglo III antes de Cristo y comenzó el proceso de vulgarización del latín, que fue un proceso muy lento, sobre todo el latín hablado, un proceso muy lento y que fue elaborando con la participación de las lenguas nativas de la península ibérica y con la participación de los godos que llegaron del norte y con la participación de los árabes que venían del sur, del norte de África, que fueron elaborando el proceso de construcción de nuestra lengua, el español. De la misma manera surgieron otras lenguas, el latín, el francés, el rumano, todas las lenguas romances, y que fueron también procesos muy, muy largos en la historia, donde la lengua hablada, sobre todo, se fue modificando. En esta segunda sesión le vamos a pedir a Miguel Ángel Corral que nos ayude a entender qué pasó con los árabes que llegaron a España, cuándo llegaron, qué proceso histórico iniciaron y cuál es su aportación en nuestra lengua. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Me da alegría y gusto estar nuevamente aquí y pues quiero agradecer nuevamente este espacio para continuar este diálogo enriquecedor sobre nuestra lengua madre. Pues antes que nada, voy a intentar hacer un breve resumen de lo que vimos en la sesión anterior para poder comprender cómo es que se da este choque entre los visigodos y los musulmanes. Bueno, comentábamos la sesión anterior que hace 30.000 años, durante el periodo del Paleolítico, hubo grandes yacimientos, hubo poblaciones importantes que habitaron y dejaron huellas en las cuevas de Altamira, y que de ahí surgió también un simbolismo del toro, que posteriormente civilizaciones celtas, ibéricas, iban a retomar para enfocar a España, en la cual llegaron a considerar que toda la península tenía la forma de un toro destazado, un toro abierto. De estos 30.000 años, posteriormente pasaremos a lo que es la revolución neolítica, cuando ya se empieza a hacer una cultura cerealista, cuando empiezan a haber cambios en los ritos funerarios, cuando ya propiamente se establece una sociedad jerárquica y cuando empieza a ver, se empiezan a hacer los primeros trabajos de metalurgia, ¿no? Esto ya hablaremos de lo que es la edad de cobre, posteriormente la edad de bronce, la edad de hierro. Aquí ya estaban grandes asentamientos de la Magna Grecia en la península ibérica, y posteriormente llegaron asentamientos fenicios que provenían de Cartago. Suceden estas dos grandes guerras púnicas, ya muy posteriormente, en las que Roma pelea contra Cartago por adjudicarse el dominio del mar Mediterráneo. Y ahí hay ese episodio famoso en la Primera Guerra Púnica, que es en el 264 a.C., en el que Asdrúbal funda Cartago Nova en España, y posteriormente él muere, y la campaña es continuada por este famoso general cartaginés Aníbal, que es famoso porque lideró su campaña y logró cruzar con su ejército con elefantes a través de los Alpes para invadir la península itálica y poner en asedio a Roma. Sin embargo, esta guerra no tiene éxito, termina en una segunda guerra púnica en la cual Escipión el Africano, que se convierte en cónsul romano, termina por vencer a Cartago, destruyen la ciudad y se coloniza todo lo que es el mar Mediterráneo, y entre esta zona la península ibérica. En este periodo
el año de 133 antes de Cristo es decisivo porque la fortaleza celtibérica de Numancia, que era la última población, una de las últimas poblaciones célticas ibéricas, sucumbe bajo el asedio romano durante 11 o 15 meses y se comenta que hubo actos de antropofagia, de canibalismo para sobrevivir e incluso suicidio colectivo. Entonces, este es el fin de una era para esa primera España. A partir de este momento comenzará una España plenamente romana, bajo el gobierno de la dinastía de Augusto, y en este periodo en el que ya es próximo y durante el nacimiento de Cristo, es el apogeo, la edad dorada del idioma latín. En este periodo, en el siglo I, ya después de nuestra era, después de Cristo, tenemos autores como Marco Tulio Cicerón, a Séneca, que pues fue un gran autor, filósofo también hispano, pero de la Hispania romana, y todo este periodo largo será de gran producción, pero bajo el dominio del idioma latín. Después de esto vamos a hacer un gran salto al siglo IV, porque en el siglo IV es cuando Constantino el Grande, en el año de 313, con el Edicto de Milán, convierte al cristianismo en la religión oficial del imperio. Entonces, aquí ya hay un tránsito del paganismo al cristianismo. En el siglo siguiente, en el siglo V, que es en el año de 476, cae por fin el Imperio Romano de Occidente, y es cuando comenzarán las grandes invasiones germanas, entre ellas la visigótica en España, que fue una población que habitó también en la región del Danubio, de los Balcanes, y otro gran sector se fue hacia la península ibérica. Entonces se empiezan a asentar durante el siglo VI, y durante el siglo VI y VII comienza lo que ya se llama en España la era gótica. Este periodo es muy importante porque, como bien comentó Félix, ya se comentó que hubo el latín y ahora hay un latín vulgar. Ya hay un latín que proviene de este imperio romano, pero el latín culto se preserva en los monasterios, bajo el personal de los clérigos, que eran los que hacían los manuscritos, mantenían esa lengua culta, eran los focos de los cultismos, pero el otro latín que se va vulgarizando se le conoce también como protorromance, romance primitivo o simplemente como latín vulgar. Este periodo es importante porque es lo que se llama la España románica, y entra aquí un nuevo código civil que se llama el Fuero Juzgo. Entran también las etimologías de San Isidoro de Sevilla, y este es como un breve apogeo de los visigodos en España. Todo este es el escenario previo a que lleguen los árabes a la península, y se podría decir también que es en estos libros, en este libro del Fuero Juzgo, es el mayor registro que se tiene de esa lengua que se llegó a hablar, del romance, del protorromance o del latín vulgar. 200 años, estamos hablando del siglo VI, del siglo VII, hasta que posteriormente llegará el rey Rodrigo, que es el último de esta dinastía, y será el fin de la España visigótica. Yo quería comentar aquí nada más brevemente que este periodo, además del romance, es importante porque entran palabras de germanismos al español, que denotan cómo era un poco la actividad bélica conquistadora del pueblo godo. Por ejemplo, tenemos palabras como orgullo, ufano, guerra, riqueza, talar, robar, estampar, guardar, botín, ganar, galardón, escarnecer, bando, bandera, espía, heraldo, varón, tregua y guarecerse. Y entre otros vestigios de San Isidoro de Sevilla, que son esas palabras que se llaman etimologías populares, que no son propiamente etimologías del latín, sino que es un registro que San Isidoro hizo de palabras que se hablaban en esa lengua hablada latina, pero que no tenían un origen latino. Son, por ejemplo, algunas catus, que es gato, catare, que es
catar, colomelus, colmillo, mantum, manto. Sin embargo, si nosotros revisamos, estas palabras no corresponden al latín porque, por ejemplo, gato es feles, felix, tienen otros orígenes, ¿no? Pero quería compartir esto para ver un poco cómo es el panorama románico en la España visigótica. Sí, esto que has hecho, Miguel Ángel, es una muy buena resumen de vista de águila sobre un proceso histórico muy largo. Y tenemos en puerta a los árabes que están llegando por el norte de África. El año de la Égira es 622, por ahí, 620, y los árabes comienzan a hacer una expansión imperial que es increíble, porque van a ir desde el valle del Indo, en la India, todo lo que hoy es India y Pakistán, toda la península arábiga y todo el norte de África, están contenidos por Constantinopla, ¿no? Porque ahí sí no pueden entrar a lo que antes era Grecia e Italia, pero sí llegan a Europa por Gibraltar. ¿Y qué es lo que sucede entonces con la llegada de ellos, Miguel Ángel? Claro, Félix, pues sí estamos ya hablando del término de estos siglos visigóticos, y precisamente es en el siglo VIII, en el 711, que Tariq ibn Ziyad dirigía las tropas del califato omeya de Damasco. Entonces, hay una leyenda ahí que llegué a comentar también, que el último rey visigótico, Rodrigo, profanó a la hija del conde de Ceuta, don Julián, y que don Julián tenía gran amistad con los árabes, y se supone que a través de un mensaje que hablaba sobre, le enviaron una canasta con huevos podridos porque Rodrigo tenía a la hija, la cava Florinda, la tenía prisionera. Así fue como don Julián se enteró de que pues se había propasado con su hija. Entonces don Julián acude a los árabes y ellos contraatacan, ¿no? Liderados por Ibn Ziyad, eh, conquistan toda la península ibérica en por lo menos casi 10 años, hasta que su avance es detenido en cerca de los Pirineos, y todo lo que era el remanente visigótico cristiano se repliega a través de una cordillera que son los montes los montes de Asturias. Él pasa en el desierto del Duero, y ahí en toda la franja que es el litoral de España del Norte, ahí es el único remanente cristiano que queda. Por periodo de casi 7 siglos, toda la península permanecerá bajo el dominio del califato de Omeya. Posteriormente tendrá grandes personajes como Abderramán I, Abderramán II, Almanzor, que pues fue también un genio político y militar. Con este gran líder es con quien se consuma el dominio de los árabes en España, desde Barcelona hasta Santiago de Compostela. Entonces ahí va a haber una pugna, un choque que es importante entender para comprender un poco cómo se gestará la posterior España, ¿no? Si bien este periodo de la España árabe es un gran esplendor para las matemáticas, para el álgebra, incluso la filosofía también, pues empiezan a haber grandes producciones. Pero sí, esto es una gran parte de lo que es el apogeo de los árabes en España. Sí. Y cuando llegan los árabes, realmente no había una conjunción de pueblos tan hermanados con los visigóticos y los nativos españoles, pero sí lo va a haber con los árabes, ¿no? Porque los árabes se muestran un poco más amables y más incluyentes, digamos, y entonces son capaces de entrar en un diálogo más cercano, que es lo que va a afectar, a fin de cuentas, el idioma, la gestación de un idioma nuevo, pero muy afectado por el árabe, ¿no?
por la lengua árabe. Sí, ellos tuvieron sí, tuvieron realmente cierta indulgencia con los remanentes cristianos que quedaron, y pues tanto así que Córdoba llegó a ser nombrada también como posteriormente lo fue también Toledo, la ciudad de las tres culturas. Hubo ahí un respeto a la convivencia, incluso sí, sí hubo instantes, episodios de gran combate, pero se permitió, por ejemplo, durante episodios el peregrinaje que hacían desde otras partes de Europa a este sitio importante que es la Catedral de Santiago de Compostela, que junto con Roma y Jerusalén se convirtió en una ciudad santa, en una ciudad importante para la cultura judeocristiana occidental, y de alguna manera se logró una convivencia. E incluso cuentan también algunos historiadores que, por ejemplo, Mahoma había prohibido la afición al alcohol, y sin embargo después algunos emires se aficionaron al vino. No arrasaron los viñedos que habían en la península ibérica, sino que se cultivaron y llegaron a enamorarse también de las artes, de la ciencia. Y creo que esto fue importante para que pudieran convivir las tres culturas en Córdoba y en Toledo. Sí, sí, eso es un tema muy interesante porque habla de una cultura realmente tolerante, muy tolerante, y se reunieron ahí judíos, musulmanes y cristianos, y podían hacer una convivencia real. Y para nuestro tema, eso generó en un corto tiempo, a diferencia de lo que había pasado antes con el latín y con las lenguas del norte de Europa, esto generó en muy poco tiempo el surgimiento de una lengua nueva muy vigorosa. Tan vigorosa que nuestro ejemplo para hablar de la frescura de la lengua es el collar de la paloma. Así es, Félix. Pues sí, antes de comentar un poco sobre el collar de la paloma, quería comentar que en este periodo habían poblaciones muladíes que eran cristianos adoptados por el Islam, los mozárabes, que eran los que eran originalmente cristianos pero se arabizaron, los mudéjares, que eran árabes en territorio cristiano, y precisamente el autor del collar de la paloma es un mozárabe, porque él aparentemente tenía origen visigótico, pero él creció plenamente, fue el consejero de Almanzor, vivió rodeado, aprendió, se formó como poeta y como pensador en medio de mujeres, ahí en la ciudad de Córdoba. Y estos son los últimos días antes de que llegue a disolverse el califato de Córdoba. Es un periodo que él recuerda con este libro del Collar de la Paloma, porque nos da testimonio fiel de cómo fue ese esplendor en la ciudad. Y después hubo una serie de ciudades que pelearon por su dominio. El califato se fragmentó en taifas. Esto generó anarquía, generó guerra civil, y incluso se llegó a arrasar la ciudad de Córdoba. Entonces él en el Collar de la Paloma nos recuerda esos años de su primera juventud y nos habla de todo lo que reflexionó sobre el amor. El Collar de la Paloma precisamente es una metáfora en el cual cada cuenta del Collar de la Paloma es un distinto tipo de amor. Se ha dicho que hay una teoría, todavía no se asegura con absoluta certeza, que el amor cortés, parte de esta sensualidad y del amor cortés, tiene un origen de los árabes. Lo que sí podemos saber es que al leer nosotros el Collar de la Paloma, advertimos toda esa sensualidad, toda esa armonía que hay entre el intelecto con la fe, todo ese deseo por cultivar el alma a través de un ejercicio ético y una reflexión de los sentidos, una instrucción del alma. Sí. Y quería compartir aquí nada más un breve fragmento para que demos nota de lo que era la genialidad poética de Ibn Hassam de Córdoba, que es el autor. Sí. Dice: me quedé con ella a solas, sin más tercero que el vino, mientras el ala de la tiniebla nocturna se abría suavemente.
Era una muchacha sin cuya vecindad perdería la vida. Ay de ti, ¿es que es pecado este anhelo de vivir? Yo, ella, la copa, el vino blanco y la oscuridad, parecíamos tierra, lluvia, perla, oro y azabache. Sí, realmente es notable, Miguel Ángel, cómo a 1000 años de distancia, o tal vez un poco más de 1000 años de distancia, nos encontramos con un autor muy refinado, de con una capacidad de observación muy aguda, que es capaz de entender no solamente el romance que se genera con lo que llamamos enamoramiento, sino el alma que crece dentro del amor. Es decir, esta búsqueda, y a mí me parece que aquí hay una conexión con Platón y con el mundo Sí, griego, esta búsqueda de ideales superiores que nos suben de nivel y que nos ponen en un acto espiritual. No, no es una cosa, este amor romántico que van a tener luego los caballeros, por ejemplo, que es un poco burdo, ¿no? Con Hassam tenemos un ejemplo clarísimo de que el amor es un camino hacia la búsqueda interior y es un camino hacia el recogimiento interior y el crecimiento espiritual, ¿no te parece? de hecho, Félix, el collar de la paloma propiamente surgió como una risala. Una risala es una carta. Ibn Hassam se la dedicó, se la escribió a un amigo, porque él tenía esto que los medievales llamaban el amor éreos, que es el malestar de no poder vivir sin la persona amada. Entonces su amigo le pregunta, ¿qué es el amor? Y, y aparentemente, como si su respuesta fuera a ser nada más, pues el amor es esto, pues le dice todas las posibilidades que puede ser el amor, ¿no? Puede ser tanto el amor al amigo, puede ser ahí también el amor a la mujer que se ama, el amor a la nación, el amor a lo divino, el amor por los placeres, el amor por las artes. Entonces, todo este género de confidencia sí surge como un motivo de crecimiento ideal o espiritual, constructivo sobre todo, de que sí, iba a ser también el testimonio de que pues la conquista árabe no fue solamente un arrasar el territorio, sino que pues también iba a legar aspectos que iban a ser heredados a las culturas posteriores. Por ejemplo, el concepto de que los ojos son las ventanas del alma, que lo recordamos en Calderón de la Barca, viene también de este libro. Todos esos aspectos de que nuestra alma crece a través de nuestros sentidos es precisamente también un legado de la España árabe. Sí. Y en un asunto más lingüístico, Miguel, este texto de Hassam ya tiene lo que va a ser el cimiento de nuestra lengua materna. Una parte, por ejemplo, Ajá. bueno, la Rizal está completamente escrita en árabe, ¿no? En el mejor árabe de la época, que no se comparaba con ningún idioma occidental que podía ser en Inglaterra o en Italia. Este árabe era tan esplendoroso que se comparaba con el del Cairo o con el de Bagdad. Entonces esos eran sus parangones culturales. Sí. Sin embargo, los arabismos que se empiezan a gestar en este periodo, pues sí, los encontramos en nuestro actual español. Por ejemplo, aquí recolecté algunos. Nuestro famoso ojalá es Uh-huh. tal vez tal sea la voluntad de Alá, ¿no? El añil, el carmesí, el escarlata, el azul, el cero, la cifra, el algoritmo, el álgebra, el ajedrez, la alquimia, el elixir, el alcanfor, azogue, almagre, alumbre, álcali, alcohol, arancel, tarifa, albañil, adobe, azulejo, azar, jazmín, amapola, albaricoque, sandía y naranja. Entonces, ahí, todos estos miles de arabismos pues ya son parte también de lo que será el futuro idioma castellano. Claro. Y hay una conexión muy curiosa.
como un arabismo, porque Guadalupe viene Ah, del árabe sí. y para México es muy importante y es una conexión, una raíz profunda que nos hermana directamente con el mundo árabe y realmente podemos aceptar en ellos y ver en ellos una fuente de nuestra civilización, ¿no? De hecho, eh, Guadalajara, que pues es nuestra perla de Occidente, es también otro arabismo. Y otra cosa muy curiosa es que los árabes en el tiempo de su apogeo llamaban a España la perla del Islam. Ya, Entonces todos sí, estos simbolismos pues todavía están en gran parte vigentes, como bien lo comentas, Félix. sí, sí, sí. Sí, les debemos mucho a los árabes, a pesar de que, bueno, en la actualidad no, las relaciones de Occidente con el Islam no son buenas para nada, pero Occidente le debe muchísimo a los árabes y, sobre todo, España y después México, le debemos mucho a los árabes españoles, ¿no? Sí, porque toda esta, precisamente esta pugna espiritual, que pues ya también es milenaria, sirve de algún modo como forma, como cimiento para construir la futura españolía. Hablamos de que estos reinos cristianos fueron relegados hasta el norte de la península y que hubo ahí un mito muy interesante, una leyenda de el santo sepulcro del apóstol Santiago, en Santiago de Compostela, que iba a ser también el santo patrono de la Reconquista. Hablamos también de, por ejemplo, todo este camino que se recorría en el peregrinaje que se convirtió después en una propia cruzada. En esos tiempos, pues las cruzadas de Europa era tratar de reconquistar Jerusalén, todas esas tierras de Palestina, pero los españoles adquirieron una parte conciencia de sí, porque su propia cruzada era reconquistar aquel territorio que estaba bajo la mella de la cultura árabe. Claro. Sí, sí, a fin de cuentas, el conflicto se va a solucionar a favor de los castellanos, ¿no? Pero dejemos este tema para nuestra siguiente sesión. El próximo miércoles podemos retomar todo esto que estás ahora mencionando, sobre todo de Santiago de Compostela, de esa historia tan curiosa del sepulcro de Santiago, y cómo Santiago va a ser el líder que dirige a los españoles, ¿no? Y hace la unificación de la España que están haciendo en ese momento para poder sacar a los moros de su territorio, ¿no? Pero dejemos esto para la próxima sesión, ¿te parece? Personajes importantes de esta España árabe, que son bastantes, y no son solamente árabes, de hecho son también judíos, porque también la cultura hebrea se le permitió vivir ahí. Entonces, tenemos al final del califato omeya, que es el esplendor de la España árabe. Tenemos a personajes como Ibn Hassam de Córdoba, a Benpache, filósofo y científico, Ben Guzmán, que fue otro poeta. Tenemos al filósofo Averroes, que también es un importante estudioso de la obra de Aristóteles. Tenemos a Ibn Arabi, a Ibn Gabirol, que es el famoso Avicebrón de los escolásticos. Tenemos también a Al-Khwarizmi, que pues es el genio que concibió los algoritmos para el álgebra. En el lado de los intelectuales hebreos tenemos a Yehuda Halevi, a Abraham Ben Ezra, al gran Maimónides y a un personaje Y muy más ni interesante menos. que se llamaba Pedro Alfonso, que pues él fue como que un tornadizo, porque él era judío, pero después se convirtió al cristianismo y Uh -huh. escribió una obra muy interesante que se llama La Disciplina Clericalis, que es un conjunto de cuentos orientales y ejemplares para instruir a los príncipes para ser buenos gobernantes. Se cuenta que hay algunas historias que proceden de las mil y una noches. Ya, sí. Sí, según entiendo, ese texto fue muy leído en Europa por muchísimos siglos.
Y alguien también ha dicho que eso influyó para la obra de Dante, ¿no? Sí, 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 pues algo. los árabes son realmente un océano insondable de civilización para nosotros, ¿no? Y bueno, Miguel, estamos llegando al final del tiempo de nuestra transmisión. ¿Con qué cerrarías la exposición, tu exposición? Quisiera nada más cerrar con un breve pensamiento, pero antes nada más leer un último fragmento del Collar de la Paloma, que Ujú. dice así: Pastor soy de estrellas, como si tuviera a mi cargo apacentar todos los astros fijos y planetas. Las estrellas en la noche son el símbolo de los fuegos de amor encendidos en la tiniebla de mi mente. Parece que soy el guarda de este jardín verde oscuro del firmamento, cuyas altas hierbas están bordadas de narcisos. Si Ptolomeo viviera, reconocería que soy el más docto de los hombres en espiar el curso de los astros. Claro. Y pues, y pues la reflexión con la que quisiera cerrar pues es precisamente eh, rescatar todo este simbolismo que lo practicamos día con día y a lo mejor no nos damos cuenta, y atisbar por un momento que somos herederos no solo de esa gran España romana, céltica, sino que también somos herederos de este encuentro entre los musulmanes y los cristianos que se gestó en España, y que todo esto amplía también nuestro horizonte creativo y de construcción. Claro. Es curioso que este pastor de estrellas al que se refiere Hassam es ni más ni menos el enamorado que no puede dormir, que tiene insomnio y entonces se dedica a ver y estudiar el cielo. Bueno, Miguel, te agradecemos muchísimo tu participación. Gracias por compartir con nosotros. No, muchas gracias a Y, usted. y la próxima semana, el próximo miércoles, terminaremos, porque todavía faltan algunos detalles, hasta que lleguemos a la primera gramática que nos va a permitir entender con más claridad de dónde venimos y en qué consiste nuestra lengua madre. Muchísimas gracias, Miguel. Te agradezco Muchas gracias. mucho. Bonita tarde. Amigos, amigas, por aquí les dejamos un aviso porque este sábado 26 de septiembre a las 10 de la mañana, hora de Centroamérica, vamos a tener el gusto de ofrecer la conferencia del mito a la razón, los primeros filósofos griegos, tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, toda esta primera parte del siglo VI antes de Cristo, para nuestros amigos en la República de El Salvador, Bolivia y algunos otros amigos de América Central. Eso no obsta para que los amigos y amigas de nuestro querido México también, quienes quieran estar en esta conferencia, con mucho gusto estaremos, los vamos a recibir. ¿Cierto, Félix? Claro que sí. Ese es el proyecto. Y estaremos haciendo una revisión de, pues efectivamente, cómo es el paso de la concepción mítica a la razón que se generó en Grecia en el siglo VI antes de Cristo. Pues muy bien. ¿Algo más? Félix, te quité la palabra. No, está perfecto. Muchas gracias. Y gracias por acompañarnos, amigas, amigos. Y nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Muchas gracias.